Este 5 de febrero, Claude anunció nada más ni nada menos que su nueva versión del nuevo modelo de Claude Opus 4.6. En este vídeo vais a estar viendo un pequeño resumen sobre este lanzamiento que nos trae de nuevo este modelo, si vale la pena, si no. Y vamos a dar nuestra opinión también. Muy bien, a diferencia de antiguos modelos, el modelo de Opus Claude 4.6 se destaca por ser capaz de poder hacer tareas mucho más largas de forma autónoma, planificar a largo plazo o hacer tareas de ingeniería de software casi sin ayuda del usuario. Al mismo tiempo, Anthropic ha cerrado su última ronda de inversión consolidándose dentro del mercado, fijando una ronda de financiación de 10.000 millones de dólares que eleva su valoración a 350.000 millones. Ahora además el modelo de Claude Opus 4.6 nos va a estar permitiendo tener una ventana con texto de 1 millón de tokens. Muy bien, para entender realmente qué significa Claude Opus 4.6, el salto que nos está llevando, tenemos que compararlo con la anterior versión, la 4.5. Y es que la transición entre una versión y otra no es lineal. Opus 4.5 se lanzó en noviembre de 2025, hace solo 3 meses, y se centró en mejorar la fluidez y la capacidad de codificación básica, algo que podemos decir que muchos notamos. Y Opus 4.6 aborda las limitaciones estructurales que permite a los LLM poder hacer investigaciones profundas, los Deep Research. Y es que teóricamente la promesa es que 4.6 se diferencia de su antecesor por 3 puntos clave. El primero ya lo hemos dicho, que es el contexto que estamos viendo, en donde pasamos de los 200.000 tokens que teníamos anteriormente a 1 millón de tokens, permitiéndonos así interactuar con proyectos mucho más grandes y mucho más largos. La segunda promesa es esa autonomía y persistencia que nos prometen. A diferencia de la versión anterior que requería un prompting más constante, Opus 4.6 introduce la orquestación nativa de agentes. Y esto lo que hace es poder ir derivando los contextos y evitando un poquito más las alucinaciones que podría tener sus modelos anteriores. Y también la tercera versión es el razonamiento adaptativo. Antes el modelo lo que hacía era de una forma estática razonar. Y ahora tenemos un modelo dinámico donde el modelo dice cuánto tiempo hay que pensar antes de responder, asignando así recursos y computaciones en base a la complejidad del sistema. Bueno, en cuanto a las capacidades ya las estamos viendo. Estamos viendo que tiene un Knowledge Work dentro del ELOS Cores de GDP-Val de 1606, el mejor que hemos visto hasta el momento. Tiene un Agentic Search de 84% de precisión, la puntuación más alta de la industria. Tiene también, como siempre, el coding por encima de todos los demás. Y es que teníamos ese GPT 5.2 Codex que había sobresaltado y superado al Opus 4.5 que había sacado ChatGPT en respuesta a ese Cloud, pero Cloud una vez más vuelve a superar lo que su propia competencia les presenta. Gemini parece que se está quedando ligeramente atrás, con casi 9 puntos de diferencia respecto a ambas empresas. Y luego tenemos el apartado de razonamiento. Tiene una precisión del 40 al 53.1% si utilizamos herramientas. Y la verdad es que si vemos estos benchmarks, evidentemente promete mucho. Debéis tener en cuenta, por supuesto, que la gente de Cloud pues habrá expuesto los benchmarks en donde ellos se resalten. Y habrán otros benchmarks que probablemente sean todos los demás que no han mostrado, en los que ellos no destaquen tanto y se queden más atrás. Y es que estamos viendo aquí, por ejemplo, que el Agentic Coding, el Opus 4.5, dio ligeramente superior, aún así por encima de muchas de las capacidades. O estamos viendo que el Graduate Level Reasoning es mejor ChatGPT con un 93.2% ChatGPT Pro. El Visual Reasoning también es mejor ChatGPT. Y Gemini sin herramientas, es mejor incluso que ChatGPT con herramientas, imaginaros. Y el Multilingual y el QA es mejor Gemini, ¿vale? Bueno, evidentemente estos son simples estadísticas y realmente hay que probar a la hora de la verdad si el agente funciona. La realidad es que Cloud cada vez funciona mejor y es sorprendente. Y es que ahora con estas innovaciones que nos están trayendo, en donde ya no vamos a estar teniendo esos cuellos de botella tradicionales para ir recuperando la información o el razonamiento secuencial que teníamos con Cloud, ahora tenemos además ese millón de tokens adicional. Estamos viendo que en contextos largos también presenta una gran mejora comparado a antiguos modelos, y en contextos también largos de razonamiento también, sobre todo comparado al anterior. En parámetros de 1 millón ni hablemos, o sea, casi que han duplicado el rendimiento. En cuanto a
cuanto a ciberseguridad, otra vez se han vuelto a superar, esencias de vida también, y en una prueba que es el Long Term Coherence, que es el Bending Bench 2, ha sido capaz de generar 8.017,59 dólares. Bastante por encima de otros modelos, la verdad. Así que, en mi opinión, lo que han hecho con esta update ha sido generar o dar la posibilidad al modelo de tener un mejor raciocinio a largo plazo, algo súper positivo. A largo plazo me refiero en mayores contextos. El poder tener también la capacidad adaptativa de poder decidir cuánto tiempo procesar un input también es algo que va a venir muy bien para el modelo. Ya lo hemos visto que los saltos son abismales. Así que nada, decirme qué opináis. ¿Creéis que están yendo por un buen camino al tratar de ser capaces de forma autónoma de poder tratar con proyectos más grandes? En mi opinión, van por muy buen camino. Creo que saben muy bien qué público tienen, a diferencia de a lo mejor ChatGPT, que se centró en hacer ese ChatGPT Codex, cuando realmente la mayoría de público de ChatGPT yo no creo que sean programadores. Os diría que si alguien quiere una herramienta de inteligencia artificial para programar, se va a Claude, pero desde 2026, 2025 y en 2024 también te ibas a Claude. Y creo que se está hablando de GPT 5.3 Codex, si hará la competencia, si no. Pero para mí lo que siempre hemos visto es que Anthropic siempre tiene una carta o un as debajo de la manga. Decidme vosotros qué opináis. Es cierto que sus pricings están siendo bastante fuertes y además recientemente han estado poniendo limitaciones dentro de su chat, o estuvimos viendo limitaciones, convirtiendo el modelo de pago básico, el de 18 euros al mes, en básicamente una versión trial de pago, en donde tú usas el modelo y después de interactuar múltiples veces con el modelo, simplemente te dice que te has quedado sin mensajes. Veremos si la posibilidad de generar outputs de una forma más eficiente o más precisa también facilita al usuario tener que interactuar menos con la inteligencia artificial o permitirle tener más mensajes. Es el único punto malo que yo le terminaría de ver, ¿no? Que si realmente quieres usar cloud o te vas a utilizar el modelo más caro, el de Max de 90 euros al mes, o con el de 18 euros al mes como tengas un proyecto ligeramente grande que tampoco tiene por qué ser demasiado grande. Los mensajes diarios te los vas a terminar gastando, y más si usas la inteligencia artificial en tu día a día y de forma constante, ¿vale? Es lo que dice mucha gente, es la opinión de mucha gente y bueno, yo estoy aquí para informar. Decidme vosotros qué opináis sobre el nuevo cloud. ¿Os ha parecido interesante? ¿Os mola? ¿Sí? ¿No? Y nada, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en futuros vídeos. Chao, chao. Muy bien, pues con la llegada reciente de la nueva versión de Claude Opus 4.6, la empresa de OpenAI también se ha puesto a las pilas y han decidido mostrarnos este 5 de febrero, el mismo día que salió la versión de Cloud, el ChatGPT Codex 5.3. Vamos a estar analizando este nuevo modelo, ver qué nos trae de nuevo. Nos han estado prometiendo que su intención es dejar de pasar de ese chatbot pasivo y empezar a utilizar una herramienta más agéntica, pero vamos a ver realmente qué nos tienen realmente a la espera, porque venimos con ChatGPT de una historia bastante triste, y es que con ese 5.2 que sacaron, es un modelo que, si bien se centró a lo mejor más en la programación y potenció ese pequeño nicho, creo que dejó muy atrás a todos los demás. De hecho, creo que ellos mismos han reconocido que con el 5.2 tuvieron problemas, y es que hemos pasado de un modelo como era el GPT-4 que te daba excesivamente la razón a un modelo como el GPT 5.2, estoy hablando del Extended Thinking, que es el que yo utilizaba, que directamente ni te hace caso. Estamos hablando de que a lo mejor yo estoy hablando con un cliente y le pido a ChatGPT que me conteste a ese mensaje de ese cliente pidiéndole pues que no quiero mandarle un presupuesto. Y ChatGPT 5.2 en Extended Thinking va a forzarme a redactando un email en el que especifique las distintas tarifas y los distintos paquetes que le puede ofrecer. Es decir, una cosa es que yo te pregunte sobre una opinión y tú me des la razón sin ningún tipo de dudas y me des la razón a puntos contrarios, como pasaba con el GPT-4, y la otra es que yo te pida algo y no lo hagas. Ese es uno de los motivos por los cuales yo he dejado de usar ChatGPT. Aún así, bueno, estoy ahora mismo con la versión de prueba de Gemini y me está gustando bastante. Además que necesitaba un modelo de generación de imagen potente y creo que Nano Banana Pro es justo lo que necesito. Pero he usado ChatGPT por años, ¿vale?
La versión premium creo que la llevaba usando casi un año y pico. Y este 10 de febrero dejé de pagar por ella por el simple hecho de que es que no me hacía caso. Los mensajes además tardaban excesivamente en procesarse. Así que vamos a ver qué nos presentan con este 5.3. Me preocupa que sigan por la misma línea. Les tengo mucha fe a esta empresa, pero sí que es cierto que estos últimos meses, pese a todo el desarrollo que han conseguido y el razonamiento profundo que han conseguido, que es muy bueno, sí que es cierto que tengo la sensación de que en otras cosas ha empeorado. Bien, para poder estar comprendiendo la magnitud del ChatGPT 5.3, debemos entender el contexto de crisis que hubo en su desarrollo. Y es que en 2025, en diciembre de 2025, Sam Altman declaró un código rojo por parte de la empresa. Y no fue un movimiento táctico, sino realmente un código rojo de verdad. Y es que a finales de diciembre de 2025, pues, supongo que se les mezcló que ChatGPT iba un poquito de baja caída, que Nano Banana Pro está teniendo prácticamente las mejores imágenes a bajo costo que hay en el mercado y que Gemini 3 salió introduciendo capacidades de razonamiento lateral y una ventana de contexto de 1 millón de tokens, y realmente Gemini 3 demostró que tenía una capacidad superior para resolver problemas planteando soluciones en donde a lo mejor modelos como el GPT 5.2 daba respuestas demasiado literales o demasiado lineales. Además, como sabemos, Google también tiene una ventaja, y es que aparte de tener sus propios modelos de inteligencia artificial, también cumple o cuenta con todo un ecosistema. Cuenta con una red social súper importante como es YouTube, el mejor motor de búsqueda de todos que es Google, cuenta con todo Google Drive. Es decir, realmente es una herramienta súper potente y cada vez están integrando más Gemini e incluso está en correos, cosa que hace que cada vez valga más la pena obtener esta herramienta. Así que realmente Google ahora mismo tiene las cartas en su mano para ser el modelo líder este final de 2026. Y es que OpenAI para el 5.2 recibió muchas quejas. Lo compararon con el GPT-4 y realmente una de las quejas más altas es la latencia que hay para las respuestas. Realmente yo le pido una tarea con el mejor modelo a Gemini 3 Pro, que es el modelo que teóricamente más razona y más tarda, y a lo mejor en darme la respuesta tarda un minuto, mientras que ChatGPT podía tardar 15, 20, a veces se bugueaba la página, se pasaba 20 minutos pensando y no te daba la respuesta. Claro, realmente era necesario gastar 20 minutos procesando esa información, por muy bien que estuviese. Sí, es cierto, está bien, pero Gemini también me lo ha hecho bien y ha tardado 15 veces menos que tú. Y esto, pues teóricamente, también habían rechazos innecesarios, y esto era debido a filtros de seguridad excesivamente celosos. Y la respuesta ha sido optimizar la infraestructura de inferencia migrando a clústeres de NVIDIA GB200 NVL72, lo que ha permitido que GPT 5.3 sea un 25% más rápido que sus predecesores. También ahora teóricamente tiene capacidades agénticas autónomas. Y es que realmente cada chat tiene como un techo de productividad, y para poder aumentar ese techo necesita que hayan varios modelos que puedan trabajar para horizontes más largos, como depurar un depositorio completo, hacer una tesis y, bueno, tareas más avanzadas. Y esto culminó en el desarrollo de GPT 5.3 Codec, como un agente y no solo como un generador de texto. Y además también buscan una verticalidad del producto. Y es que ante la amenaza de suite de Google, pues OpenAI también ha estado sacando otros productos independientes, como puede ser Prism para la investigación científica, Atlas para la navegación web y la aplicación Codex para el desarrollo de software. Es cierto que muchas de estas herramientas todavía no están siquiera disponibles en algunos países o ni siquiera tenemos acceso a la versión completa y demás, pero hay que ir viendo cómo se va desarrollando. También es cierto que, bueno, la gente de OpenAI evidentemente dicen que es el modelo de codificación agéntica más capaz de todo el mercado hasta la fecha, y una de las cosas más disruptivas es el papel que ha tenido el propio modelo en su propia creación. Y es que según la publicación técnica de la documentación, las versiones preliminares del modelo fueron instrumentadas para depurar las ejecuciones de entrenamiento del nuevo modelo. Es un efecto conocido como bootstrapping, que básicamente no es que solo aprende de los datos generados por humanos, sino de por sí mismo. Bueno, y a diferencia como antiguos modelos de Codex o modelos normales que se entrenan por separado, GPT 5.3 Codex también es el primero en juntar los entrenamientos de Codex y de GPT-5 en un modelo unificado, teniendo teóricamente esa mezcla entre raciocinio o razonamiento y conocimiento del mundo, de más de ingeniería de software. Además, GPT 5.3 presenta algo muy interesante, y es que con todos los modelos, a día de hoy, si tú envías un prompt, tienes que esperar a que la gente
o el modelo termine de pensar para tú poder corregirle el error que ha cometido. Pues teóricamente GPT 5.3 ha cambiado eso. Es que podemos interrumpir a la gente constructivamente mientras trabaja, lo cual, sinceramente, lo hace algo muy potente. Especialmente tareas para, por ejemplo, pues crear una web y ves que te está haciendo los colores mal, pues le especificas que te haga bien los colores y demás. Habría que ver luego realmente cómo funciona en la práctica, si eso realmente va tan bien. Pero, y claro, realmente me gustaría ver cómo identificas tú el error mientras lo estás generando, si muchas veces lo que hace primero es pensar y luego darte el resultado. Pero bueno, como estamos hablando de Codex, pues vamos a entender que te va mostrando el código y demás. Pero sí que es cierto que para un modelo como GPT 5.2 Extended Thinking o demás, lo veo complicado porque realmente lo que hace es pensar y pensar y pensar y luego te da el resultado. Aunque puedas tú ver cómo está pensando, si tú no estás viendo lo que te está escribiendo el resultado, es complicado realmente darle alguna instrucción. Bueno, también hay una transparencia en el proceso del pensamiento y es que el modelo básicamente nos va a estar diciendo los procesos que va haciendo. Esto ya lo habíamos visto. Y básicamente va a ir manteniendo el contexto entre los distintos modelos, ¿vale? Es que a veces se perdía un poquito el hilo al pasar de un modelo a otro, que básicamente a menudo rompía el hilo en la conversación. Y nada, de esta forma vamos a poder tener una memoria de los objetivos del proyecto. Muy bien, vamos a pasar un poquito los benchmarks. Primero de todo tenemos el Terminal Bench, donde vemos que GPT 5.3 Codex tiene un 77.3 en el Terminal Bench, que este es un resultado masivo respecto al 64% de GPT 5.2 Codex. Y también Claude Opus 4.6 tenía un 65.4%, por lo que teóricamente en este aspecto se supera. El Terminal Bench básicamente lo que hace es poner los modelos a prueba dentro de terminales, ¿vale? La terminal de un CMD, ¿vale? Esto que abrimos aquí, pues en este tipo de contexto. Además tenemos el benchmark de Oswald Verified, que tiene un 64.7%, pero se queda por detrás de Claude Opus 4.6, que Claude Opus 4.6 tiene un 72.7%. Dice Oswald es un referente para el uso de ordenadores con agentes en el que el agente debe completar tareas de productividad en un entorno visual de escritorio. Bueno, se quedan atrás. Es que todo lo que sea abrir aplicaciones, manipular menús visuales y demás, pues Claude sigue estando por delante. Es cierto que no se queda tan delante como antes con ese 38.2. Ha habido una mejora muy alta de una versión a otra, pero sigue estando por debajo, ¿no? Aquí nos ponen que los humanos tienen alrededor de un 72% de acierto, lo cual, bueno, intenta compararlo ahí con el ser humano, entiendo que promedio. Luego tenemos el SW Bench Pro, que básicamente lo que hace es medir la capacidad de resolver problemas reales de GitHub en repositorios populares y vemos que tiene un 56.8%. Esto representa un aumento, bueno, ligeramente significativo con ese 56.4% que tenía el GPT 5.2 Codex. Y es que la mejora puede parecer marginal, pero sin embargo, más allá de tener esa pequeña mejora, también hay una mejora de eficiencia y la capacidad de manejar tareas durante sesiones más largas. Y también el modelo parece tener algunas limitaciones y es que a pesar de las mejoras, el modelo todavía enfrenta desafíos en repositorios masivos de más de 150.000 nodos, donde ocasionalmente sufre pérdidas de memoria y se olvida de las definiciones que les ha dado anteriormente. También tenemos el GDP-Val, en donde se evalúa básicamente las tareas profesionales en 44 ocupaciones, como análisis financiero, redacción legal, etc. Y el modelo iguala o supera el rendimiento de expertos humanos en un 70.9%, el mismo que tenemos en GPT 5.2 X-High. Estamos viendo que en desafíos de ciberseguridad ha mejorado también unos cuantos puntos, casi 10 puntos. Pero bueno, esto como sabemos son simplemente benchmarks, además nos enseñan los que más les apetece y realmente habría que probar el modelo para poder terminar de opinar del todo sobre si este modelo será bueno o no. A mí la impresión de que me da es que han intentado optimizar un poquito el rendimiento a lo que tenían antes, lo cual evidentemente es una mejora brutal, pero no sé si va a estar a la altura en este caso de a lo mejor un cloud de Opus 4.6. A mí, evidentemente, teniendo en cuenta un poquito de dónde venimos, a mí me suena que cada vez más GPT-5 y OpenAI está haciendo promesas vacías. Esa es mi opinión, que no tiene por qué ser la verdad, pero sí que es cierto que si lo comparas con Claude o con Gemini, es cierto que en los benchmarks se ve todo muy bonito, pero cuando pasas a usarlo, bueno. Es cierto que en mi caso, por ejemplo, el GPT 5.2 para programación, tengo que decir que es en lo único en lo que no tengo queja, ¿vale? O sea, realmente iba bien. Además lo tienes de forma ilimitada, a diferencia de Claude, lo cual es una gran ventaja porque te permite iterar muchísimo más y cometer muchos más errores o poder hacer muchas más pruebas. Creo que el poder iterar
a mitad de un prompt es algo muy interesante. Habrá que ver cómo se ve eso a media ejecución, pero puede ser algo que cambie el juego, para bien o para mal, ¿vale? Porque no sé cómo le afectará eso a la inteligencia artificial a mitad de razonamiento tener que volver a reestructurarlo. O sea, prácticamente yo creo que tendría que empezar de cero. Sería como realmente enviarle el prompt otra vez, ¿vale? No sé si lo habrán hecho así, no sé, habrá que verlo. Pero lo que hemos visto de ChatGPT realmente estos últimos meses ha sido humo y más humo. Al menos ellos ya están admitiendo que están teniendo problemas, lo cual yo creo que es el primer paso. Están intentando diversificarse en distintas herramientas que hasta el momento no son muy destacables, pero vamos a ver con el tiempo, a ver si consiguen crear un ecosistema que sea interesante. ChatGPT sigue siendo un muy buen modelo, no me malinterpretéis, pero la realidad es que las quejas son reales. Los números hablan por sí solos, cada vez hay más gente yéndose para Gemini. Pero bueno, decidme vosotros qué opináis. Yo hasta el momento usaba ChatGPT, hasta literalmente ayer. Y evidentemente preferiría utilizar ChatGPT antes de no utilizar nada. Pero ¿creéis que está mejor hasta la altura? ¿Creéis que Claude realmente ha sido quien ha destacado aquí? Con ese millón de tokens que nos daban de contexto. Gemini vemos que está bastante apartado con el tema de la programación, o que realmente no se enfoca tanto de cara al marketing a resaltar ese aspecto. Pero tampoco es un mal modelo, ¿eh? Tampoco es un mal modelo. He visto pruebas de internet por ahí comparando los tres modelos y Gemini era capaz de dar a veces mejores resultados que Claude y que GPT. Así que nada, decidme vosotros qué opináis. Evidentemente todas las opiniones son bienvenidas y a ver qué nos depara el mundo de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias.